Buen día, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, buen día. Qué bien. Vamos a esperar unos 3 minutitos más, muchachos, para que se terminen de conectar sus compañeros para que no estén perjudicando en el momento de ingresar. Y de ahí damos inicio a las clases, por favor. Gracias. Hola, hola. ¿Se logra ver el documento? ¿Y me escuchan, además, sobre todo? Sí, sí. Hola, hola. No se escuché bien. Hola, hola. Se escucha, Inge, se escucha y se ve bien. Ya, perfecto. Ya, bueno, entonces, como les decía, vamos a dar inicio, que en realidad es el último tema del programa, y es el salto hidráulico al pie de estructuras de descarga, o sea, que estamos viendo flujos rápidamente variados, ¿no? Entonces, con la clase de hoy, vamos a dar por finalizada el programa de la materia, y solo nos faltarían los exámenes. Entonces, el segundo examen parcial se va a desarrollar la segunda clase después de que se solucionen estos problemas. Es decir, que la primera clase, después de que se solucionen los problemas, vamos a pasar una clase en la facultad donde vamos a hacer ejercicios. Y la subsiguiente clase, no sé si será miércoles o viernes, de acuerdo a cómo solucione, va a ser el segundo examen parcial. No sé si queda claro, muchachos. Por ejemplo, si se soluciona lunes o martes, entonces la primera clase va a ser ejercicios el día miércoles. Si se soluciona miércoles o jueves, la primera clase va a ser viernes. Y la subsiguiente es el segundo examen parcial, porque si no, ya no nos da tiempo. Porque después, a la semana, ya tenemos que dar el examen final, que además va a ser recuperatorio. ¿Está claro? ¿Me están entendiendo? Sí, ingeniero. Ya, entonces, en eso quedamos, muchachos. O sea, hoy día terminamos la materia. Cuando se solucione el problema, vamos a pasar una clase donde vamos a hacer ejercicios para el examen, y la subsiguiente es el examen. Ya no hay caso de hacer nada más. O sea, eso es todo, muchachos. Y la próxima semana después de eso va a ser el examen final, que además va a servir de recuperatorio. Ya, entonces empezamos la última parte de la materia, que es el salto hidráulico al pie de estructuras de descarga. Las estructuras más comunes, como les dije en la anterior clase, son los vertederos con crestas redondeadas, que normalmente se denominan como cimacios. Cuando la cresta es redondeada, es un vertedero, pero con la cresta redondeada. Al ser redondeada la cresta, lo que se hace es eliminar un poco las pérdidas de energía. Entonces, por eso que conviene redondear la cresta para eliminar una pérdida de energía. Y la otra estructura que también, bueno, que ya hemos visto en realidad son las compuertas, ¿no ve? Que es tal como hemos visto cuando vimos compuertas. Entonces, en estas estructuras se sabe que al pie se produce un resalto hidráulico.
Y como ya hemos visto las fórmulas para poder calcular este salto hidráulico, con esas fórmulas se puede calcular los demás valores. En este caso, al ver el pie de estructuras de descarga, lo que tenemos que calcular es el tirante conjugado menor. Si vemos acá la figura, estamos hablando de este punto, ¿no? O sea, calculamos este tirante conjugado menor y después ya podemos calcular el tirante conjugado mayor con las fórmulas que hemos visto. Ya cuando la estructura es simple, como vimos en la anterior clase, es simplemente aplicar las ecuaciones que hemos visto. Cuando se complica un poco es en este tipo de estructuras, como el salto al pie de un vertedero, y donde además es necesario conocer la profundidad del tanque amortiguador, es decir, a qué cota se va a dibujar o diseñar la estructura del tanque amortiguador. Acá estamos viendo en la imagen el tanque amortiguador, ¿no? Entonces, la fórmula que es importante es, como vemos en la figura, H más W, es decir, la altura de carga encima del vertedero, más esta altura W, que es hasta donde va a estar el tanque amortiguador, es igual al tirante conjugado menor Y1 más la altura de velocidad en la sección 1, elevado al cuadrado sobre 2G. Entonces, esta formulita, bueno, esta fórmula es muy importante. Ya sabemos que el caudal sobre la cresta en los vertederos está dado por esta fórmula, ¿no? Un coeficiente de gasto cualquiera, que normalmente eso es dato, y que es igual al coeficiente de gasto mu. L es el ancho del canal, es decir, acá voy a tratar de dibujar. L es de aquí a acá, es la profundidad, ¿no? Entonces, este es L. No hay que confundir con esta otra L, que acá deberíamos poner L sub T, o sea que es longitud del tanque amortiguador. En cambio, esta L de la fórmula es el ancho de la cresta o bien el ancho del canal, ¿no ven? En esta fórmula que está acá. Entonces, vamos a ver un ejercicio, el ejemplo 5.3 del documento, que dice, en base a la figura anterior, o sea, a esta figura, en base a esta figura, calcular H y W. Calcular H y W. Y la longitud del salto, es decir, esta longitud, esta L que está acá. ¿Ya? Para que se presente un salto hidráulico al pie de un cimacio. Bueno, cimacio saben que es un vertedero de crestas redondeadas. Y dice que se tiene la siguiente información. El ancho de la cresta o el ancho del canal, en este caso, es 22. El tirante Y sub 1 es 0.8, o sea, el tirante, este Y sub 1 pequeñito es 0.8 metros. La fórmula del caudal está dada por mu, L por H a la 3 medios, donde mu es 2.10. Y en este caso, en este ejercicio, nos dan el tirante Y sub 2, que es 4.2 metros.
Entonces tenemos los datos que tenemos son Y1, tenemos Y2. Y lo que nos están pidiendo es calcular esta altura, esta otra altura y esta longitud. Esas tres cosas nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es, como tenemos los tirantes Y2 y Y1 y tenemos la fórmula del salto hidráulico que es esta. Tenemos la fórmula de salto hidráulico. Podemos despejar de acá, de esta ecuación, el número de Freud, ¿no? Pues tenemos Y2, tenemos Y1, y la única incógnita es el número de Freud. ¿Y para qué queremos conocer el número de Freud? Porque conociendo el número de Freud, ya podemos calcular la velocidad, ¿no ve? Entonces, despejando de esta ecuación, tenemos este valor. Hallamos el número de Freud en la sección 1, que por supuesto tiene que ser mayor a 1, porque si no, no es supercrítico. Sabemos que un resalto hidráulico es cuando en la sección 1 el flujo es supercrítico y en la sección 2 el flujo es subcrítico, ¿no ve? Entonces, también por otro lado sabemos que el número de Freud es la velocidad sobre raíz de G sobre el tirante Y sub 1. Entonces, como ya tenemos el número de Freud, podemos calcular la velocidad, que es esta. Número de Freud por raíz de G por Y1. Entonces ya podemos conocer la velocidad. Ahora, como necesitamos el calcular la altura de carga sobre el vertedero, sabemos que el caudal es coeficiente de gasto por el ancho del vertedero por H a la 3 medios, donde H es la incógnita, ¿no ve? Y por otro lado, también ya tenemos el caudal, porque acabamos de calcular la velocidad en la sección 1 por el área en la sección 1. Entonces, igualando estas dos ecuaciones, lógicamente que la única incógnita va a ser la altura de carga, H. Entonces, de esta ecuación hallamos que H había sido 2.65 metros. Ahora, también tenemos esta ecuación donde H más W es Y1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Entonces, de acá podemos calcular el otro término que nos estaban pidiendo, que es W. Entonces, despejamos W y reemplazamos valores para calcular un W de 4.71 metros. Entonces ya tenemos H y ya tenemos W, que era lo que nos estaban pidiendo. Lo único que nos falta ahora es la longitud del tanque amortiguador. Como les dije en la anterior clase, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fórmulas para calcular la longitud del salto. Pero también les dije que lo mejor es tomar 3 ecuaciones y hallar el promedio. Bueno, en este caso como es fácil de calcular, he calculado para todas y he hallado el promedio de todos, o sea que son la suma de todo entre 6, ¿no? Porque son 6 fórmulas. Y de ahí calculan la longitud del tanque amortiguador. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Ahora es la ocasión de que puedan preguntar, si es que tienen alguna duda. Entonces, como les dije en la anterior clase,
Las ecuaciones claves son una es esta, y el otro, lógicamente, es la ecuación de salto hidráulico, que es esta. Entonces, estas dos que están acá. Entonces, esta es una de las fórmulas importantes y esta es la otra fórmula. Con esas dos fórmulas se pueden calcular. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está claro? Bueno, como no dicen nada, me imagino que sí están entendiendo. Entonces vamos a pasar a otro ejercicio que es un poco más complicado, porque acá se tiene que calcular por tanteos. En este ejercicio, nos dice lo siguiente. En un canal rectangular se construirá un cimacio que es como el que se muestra en la figura, ¿no? Aquí está la figura. El caudal es de 2000 metros cúbicos segundo. El coeficiente de descarga del vertedor es 2.1. Y lo que nos están pidiendo es determinar la elevación de la cota C, esta cota que está acá. O si no, si quieren, es la cota del fondo del tanque amortiguador, porque ahí se tiene que diseñar o ubicar el tanque amortiguador. Entonces, determinar esa cota. Suponiendo que se presenta un salto hidráulico claro y el caudal del cimacio está dado por la fórmula Q, que es igual a μ por L a la H a la 3 metros. En la figura también existe otra información que se tienen las cotas. Entonces se tiene la cota A, que es 1280 metros sobre el nivel del mar. Se tiene la cota B, que es 1275 metros sobre el nivel del mar. Entonces, lógicamente, si se dan cuenta acá, la diferencia de estos dos ya tenemos H, ¿no? Entonces, después se tiene la cota D, que es 1270, y lo que nos están pidiendo es esta cota C. No se tiene el tirante Y1, no se tiene W, entonces lo que nos están pidiendo es la cota C. Entonces este ejercicio es completo porque, como podemos ver, vamos a poder calcular un ejercicio donde es complicado determinar esta cota porque no se tiene la información de Y1, no se tiene Y2 ni W. Entonces todo esto se tiene que desarrollar por tanteos. Entonces lo primero que hacemos, como nos dicen que el caudal está dado por el coeficiente de gasto por por H a la 3 medios, donde μ es el coeficiente de descarga que nos dan como dato, que es 2.1, la longitud del vertedero o bien el ancho del canal, no es lo mismo, y H es la altura de carga. Entonces, si despejamos de acá, ya podemos calcular esa longitud del canal o de la cresta, porque tenemos el caudal, ya tenemos la carga H y μ también es dato. Lógicamente que la carga es la diferencia de 1280 menos 1275. Tenemos por otro lado la fórmula que les dije que es para resalto hidráulico, que es H más W es igual a Y1 más B1 al cuadrado sobre 2G. Entonces, lo que se hace es aplicar la fórmula y acá vemos que la información que nos falta es Y1 y W. Si recuerdan, W ya es esta altura, ¿no? Es la altura desde la cresta hasta la cota C. Y esa W no se tiene porque lo que nos están pidiendo es la cota C. Entonces lo que se puede hacer es, de esta ecuación,
podemos tener esta ecuación de tercer grado. Y lo que vamos a hacer para calcular es, nos vamos a empezar a dar este valor de W. Nos vamos a empezar a dar ese valor de W, que lógicamente que al inicio no va a ser el valor exacto. Por eso que les digo que hay que calcular por tanteos. Entonces, si nos damos, vamos a volver a la fórmula. Si vemos acá, este W, más o menos, si esto es 1275, esto es 1270, yo estoy suponiendo inicialmente que este W va a ser 10 metros, puede ser cualquier valor, ¿no ve? Lógicamente que cuanto más alejados estemos de la realidad, más tanteos hay que hacer. Bueno, yo supongo que es 10 metros. Con este 10 metros, entonces, y reemplazando en esta ecuación, con asterisco, podemos calcular el Y1. Ya saben que Y1 es el tirante conjugado menor. Entonces, como es en ecuación cúbica, puede haber tres posibles soluciones. Una que es negativa, entonces esto nada que ver. Esto lo podemos desechar. Tenemos una posible solución y una segunda solución. Lo que sí sabemos que el tirante conjugado menor, en la sección 1, el flujo tiene que ser supercrítico. Entonces, para determinar cuál de estas dos es, lo que hacemos es hallar el número de Flood con estas dos posibles soluciones. Entonces empezamos con la primera, que es 14.87, y vemos que el número de Flood nos da 0.13, que es menor a 1. Entonces no puede ser este valor, o sea, porque el flujo es subcrítico, entonces no puede ser este valor. Probamos con el otro, con el 1.44, vemos, el valor nos da 4.34, que es mayor a 1, que es flujo supercrítico. Entonces, este es el valor que corresponde, ¿no ve? Y ya teniendo ya ese valor del tirante 1, vemos el tirante Y2 con la fórmula de salto hidráulico. Como ya tenemos este Y1, entonces calculamos el número de Flood, ya hemos calculado 4.34, que está acá. Y hallamos un tirante Y2 de 8.14. Entonces lo que hacemos, lo que mejor nos podemos hacer es una tablita para ver estos valores. Entonces tenemos inicialmente W, Y1, Y2, la cota C y la cota D. Lógicamente que la cota C es cota B menos W, ¿no ve? Entonces voy a volver a la figura. La cota C, esta cota C, es la cota B menos W, que está acá. O sea, cota B menos W tiene que dar la cota C. Y la cota D tiene que ser cota C más Y2, ¿no ve? Este es Y2. De acá a acá es Y2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, regreso acá. Regreso a la tablita y es lo que vamos a ver.
Entonces me he dado un valor inicial de 10, o sea, es un valor cualquiera que yo me he dado. Con este valor hemos hallado 1.44 y E2 8.144. Entonces hemos dicho que la cota C es cota B menos B doble. La cota B es 1275 menos B doble, que es 10, entonces va a ser 1265. Ahora, la cota D, que es 1270, eso sí está determinado, tiene que ser la cota C más el Y2, tiene que dar 1270. En este caso, lógicamente, como es el primer valor que estamos tanteando, no nos da. Entonces, 1265 más Y2, que es 8.144, nos da 1273.14, o sea, que es diferente a 1270, porque nosotros tenemos que llegar a 1270, ¿no? Entonces, estamos viendo que es diferente, por lo que tenemos que volver a calcular todo lo que hemos visto. Entonces, lo que me voy a dar es un valor un poco más grande, ¿no ve? Para poder bajar un poco. Si se dan cuenta en la figura, estamos acá. Nos ha salido que, por decir algo, este valor nos ha dado 1273. 1273, ¿no ve? Entonces tenemos que bajar un poco todo para poder llegar a 1270. Es por eso que si B doble era 10, me tengo que dar un valor más grande para poder bajar un poco y este valor nos dé 1270. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, bajamos, estamos en eso. Entonces, me doy 15, un valor más grande, y hago exactamente lo que hemos hecho. Empezamos acá, ¿no ve? O sea, en vez de acá era B doble, en vez de B doble ahora no es 10, sino es 15. 15 más 5 va a ser 20. Entonces, la ecuación cúbica sería 1 al cubo menos 20 y 1 al cuadrado más 28.10 igual a 0. Entonces, con ese valor voy a calcular el Y1, que me da 1.223. Teniendo el Y1, ya puedo calcular Y2 con esta fórmula de salto hidráulico. Con eso me da 8.994. La cota C va a ser la cota B, que era 1275 menos B doble, que ahora me da 15, va a ser 1260. Más este 1260 más 8.99 me debería dar 1270, pero estamos viendo que ya nos hemos pasado, ¿no? Estamos por abajo ya. 1268 es más chico que 1270, entonces tenemos que volver a tantear. Entonces, tanteo con 13 y hacemos exactamente los mismos pasos y nos da 1270.68, que todavía yo lo veo, no es tan exacto, ¿no? Entonces, un tanteo más se puede hacer. Entonces, con 13.81 calculo el Y1, Y2, la cota C, y nos da finalmente que la cota 1270, que es lo exacto. Entonces, eso nos dice que el valor buscado es 1261.19. Ahora, lo que quiero preguntarles, muchachos, ¿tienen alguna duda? Esto es clave. ¿Tienen alguna duda? ¿Todos han entendido? Ahora es el momento que digan, si tienen alguna duda me tienen que preguntar, porque el examen lo más probable que entre algún ejercicio sobre el salto hidráulico, o sea, con seguridad que va a entrar un ejercicio de salto hidráulico.
¿Está claro? Nadie contesta. Claro, Inge. Gracias, Pomers, ¿no? Gracias. Está claro. Entonces, este es el ejercicio más difícil, digamos, porque se lo tiene que hacer por tanteos. Los otros ya son más, los ejercicios pueden ser más simples, como este caso, por ejemplo, si pasamos a este otro ejercicio, nos dicen calcular los tirantes conjugados Y1 y Y2, o sea, estos dos valorcitos, Y1 y Y2, en un canal rectangular que se muestra en la figura, suponiendo que se presenta un resalto hidráulico claro. Coincidente en coeficiente de descarga de μ igual a 2.15. Entonces sabemos que la fórmula de caudal está dada por esta ecuación y la velocidad, lógicamente, que es el caudal sobre el área. Entonces, si reemplazamos el caudal acá, tenemos la velocidad en función del tirante Y sub 1, ¿no ve? Por la condición del problema, simplemente. Ahora, si este valor reemplazamos en la ecuación de este resalto hidráulico, reemplazamos la velocidad acá, que lógicamente está mal. Este es, el cuadrado es, a ver, un momentito, por favor. El cuadrado es para todo esto, no solo es 17.2, sino que es 17.2 sobre Y1 todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, este está equivocado en este ejercicio. Entonces, si esto tiene que ser así, y esto así. Entonces, reemplazamos la velocidad y calculamos, ya tenemos una ecuación de tercer grado. Entonces, de ahí que existen tres posibles soluciones. La primera no es posible porque es negativo, o sea, no tiene significado físico. La segunda puede tener dos posibilidades, o 9.84 o 1.32. Entonces tenemos que ver, sabemos que en la sección 1 el flujo tiene que ser súper crítico. Entonces, si reemplazamos con el primer valor, con 9.84, como estamos viendo acá, nos da que el flujo es subcrítico, entonces no puede ser este 9.84. Esto no puede ser, porque el flujo es subcrítico, ¿no? Entonces verificamos con el otro valor, con 1.32, calculamos y nos da el número que es supercrítico, que lógicamente eso ya está bien. Entonces, el tirante conjugado que estábamos buscando era 1.32. Entonces, ya hemos calculado el conjugado menor, ahora nos piden el conjugado mayor, o sea, nos pedían el menor y el mayor. Y simplemente lo que se hace es aplicar la ecuación de resalto hidráulico, que es este valor. Como ya tenemos Y1, ya podemos calcular Y sub 2, reemplazando acá los valores, ¿no ve? Y de esa manera obtenemos Y1 y Y2. En este ejercicio, ¿alguien tiene alguna consulta, pregunta, duda? Si nadie dice nada, entonces lógicamente que voy a suponer que están entendiendo y voy a pasar al próximo ejercicio.
Y otra vez les repito, tanto en este segundo parcial como el final, lo más probable es que va a entrar estos ejercicios de salto hidráulico. Por eso que si tienen duda, tienen que aprovechar para preguntar en este momento. Después se tiene este otro ejercicio que nos dice, al decir que se presenta un salto hidráulico claro, es cuando hemos visto que la energía específica en la sección 1 y la sección 2 son iguales, ¿no? Entonces no se desplaza el salto. Entonces, a eso se refiere cuando es un salto claro. Entonces se tienen los siguientes datos. Dice el coeficiente de gasto 2.12, la altura de carga encima del vertedero 4.8, el tirante conjugado mayor es 7.5, la pendiente de la solera nos dicen que es 0, o sea, horizontal, y nos dicen que no existe pérdida de energía entre la sección 0 y 1. Ahora lo que nos están pidiendo es calcular el desnivel W, calcular la longitud del tanque amortiguador y la pérdida de energía entre la sección 1 y la sección 2. Porque hemos dicho que acá es donde se presenta la mayor pérdida de energía, ¿no ve? Entre 0 y 1 hemos supuesto también que es despreciable porque la cresta es redondeada, lo que hace que la pérdida de energía sea despreciable. En cambio, entre la sección 1 y la sección 2, la pérdida de energía es importante. Y eso es lo que nos están pidiendo. Entonces hay tres cosas que calcular. El desnivel, el W, la longitud del tanque amortiguador, este L tanque que dice acá, y la pérdida de energía entre la sección 1 y la sección 2. Entonces, como no tenemos el ancho del canal, podemos trabajar en función de L, o sea, en función del ancho. El caudal, entonces va a ser, esa está la fórmula de caudal, y en función de L. Ahora otro valor, como tenemos Y2, este Y2 es 7.5, podemos calcular Y sub 1, ¿no ve? Con la fórmula de salto hidráulico, que es, cuando se conoce el Y2 se puede calcular Y1. Cuando se conoce Y1 se puede calcular Y2, con las fórmulas que hemos visto, ¿no ve? En este caso, cuando se tiene Y2, esta es la fórmula que nos permite calcular Y1. Entonces, de acá tenemos Y2 y el número de Freud es la velocidad en la sección 2 por raíz de G Y2. Raíz de G Y2. Entonces, la velocidad, si reemplazamos, es caudal sobre área. El caudal en función de L era 22.29 por L. Y el área es 7.5 por L. Entonces, acá se pueden ir las L's y ya tenemos la velocidad en 2. Teniendo la velocidad en la sección 2, ya podemos hallar el número de Freud, que en este caso nos da 0.346, que también sabemos que en esta sección tiene que ser subcrítico, ¿no? Porque estamos acá, ya tiene que ser subcrítico. Hemos dicho que acá el flujo es supercrítico y acá es subcrítico. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que efectivamente es subcrítico. Entonces, teniendo ya el número de Freud, podemos calcular Y1. Reemplazamos valores y nos da un tirante conjugado menor de 1.5. Luego aplicamos la ecuación H más BW es igual a Y1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, para poder calcular W, porque ya tenemos todos los valores. La velocidad 1 podemos
calcular este es el caudal en función de L y el área en función de L, entonces va L y calculamos la velocidad de 1. Tenemos la velocidad, tenemos Y1, tenemos H. Entonces la única incógnita es el W, que resolviendo esto nos da 7.97. Entonces ya hemos calculado los tirantes conjugados, hemos calculado el W, ahora lo que nos pedían era hallar la longitud del tanque amortiguador. Entonces hemos visto que la longitud del tanque amortiguador se puede calcular con estas 6 fórmulas. Lo mejor es, como les decía, calcular todas y hallar el promedio. Pero para el examen, para no estar haciendo mucho, suficiente calcular las 3 primeras, digamos. Hallar el promedio de estas 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá vemos 36 más casi 36, 34, como 35 algo nos daría, que es diferente a calcular todo, ¿no ve? Pero ya es suficiente, como les digo, calcular con 3 fórmulas cualesquiera y dividir entre 3. Eso es mejor hacer promedio de las 3 porque si vemos puede haber mucha diferencia. Por ejemplo, la de Safranés, que es 34.3, difiere mucho de esta de Wojcicki, que es 46, no hay harta diferencia. Entonces, por eso que es mejor promediar entre por lo menos 3 fórmulas para que tengamos una mejor aproximación. Como las fórmulas son fáciles, entonces fácilmente se puede calcular eso. Entonces, en este caso, bueno, yo he calculado con todas y nos da una longitud del tanque amortiguador de 38.6 metros. Y finalmente nos pedían calcular la pérdida de energía ocasionada por el salto. Entonces, aplicamos la pérdida de energía para una sección rectangular, que es esta. Tenemos el tirante Y2, tenemos el tirante Y1 elevado al cubo sobre 4 veces Y1 por Y2. Entonces nos da una pérdida de energía de 4.8 metros. Lógicamente que también la pérdida de energía se puede calcular entre la diferencia de la energía específica en la sección 2 menos la energía específica en la sección 1, que en este caso es 12.77 menos 7.95, pero acá estoy viendo que esto no está bien. Esto nada que ver. Entonces, 12.77, a ver, voy a verificar ahorita, 12.77 menos 7.95 nos da 4.82, entonces 12.77 menos 7.95 nos da este valor. ¿No ve? Entonces, hay las 2 formas, se puede calcular, pero lo más fácil es esta, ¿no? La ecuación de la energía, que es este valorcito. Entonces, con eso podemos calcular la pérdida de energía. ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, con esto estaríamos terminando el programa de la materia. Todo esto que estamos viendo ahorita es de flujo rápidamente variado, ¿no? Ya hemos visto flujo gradualmente variado, que son las fórmulas que vimos, método directo por tramos, método estándar por pasos, ¿no? Entonces, y esto es el flujo gradualmente variado. Entonces, con esto ya estaríamos capacitados para dar el segundo parcial y después, lógicamente, el examen final. ¿Alguna pregunta o comentario, muchachos? ¿Está todo claro?
Bueno, como nadie dice nada, me imagino que está claro. Ya saben que, como les dije al principio de la clase, que el segundo examen parcial va a ser la segunda clase después de que se arregle los problemas que tenemos en el país. Es decir, que la primera clase hábil vamos a hacer ejercicios de más o menos como va a ser el examen, segundo examen parcial. Y la siguiente clase es el examen. O sea que en 2 clases después de lo que se arregle el conflicto va a ser el examen, el segundo examen parcial. Y a la semana siguiente, no sé cuándo será, todo depende de cuándo se arregle, va a ser el examen final, que además va a servir como examen recuperatorio. ¿Alguna pregunta o comentario, muchachos? Disculpe, ingeniero. Sí, Joseph, dime. ¿No habría la posibilidad de que el examen sí o sí sea un miércoles? Porque hay otros compañeros que tenemos laboratorio de mecánica de solos 2 los viernes en la mañana y tenemos choque en ese horario. Eso ya se lo hicimos conocer la anterior parcial, que fue un viernes. En este momento no te podría decir porque como no sabemos cuándo se va a solucionar, lo ideal ojalá que sea. El problema es que si se soluciona, por decir, un lunes o sábado o domingo, el miércoles va a ser examen para hacer, mejor dicho, clase para hacer ejercicios. Salvo que en este momento ustedes me digan, si es así, entonces ese miércoles podemos dar el examen. No sé qué dicen a sus otros compañeros. Porque, como les decía, lo ideal es que se tenga una clase donde podamos hacer ejercicios y la siguiente sea el examen, el segundo examen parcial. Pero, si ustedes me autorizan en este caso, si se soluciona cualquier día antes del miércoles, el examen parcial puede ser ese miércoles. ¿Qué dicen el resto de los compañeros? O sea, me imagino que vos sí estarías de acuerdo. Buen día, ingeniero. A mí Buen día, Carlos. me parece correcto como indicó, tener una clase para poder resolver ejercicios antes del examen. Claro, ese sería lo ideal, pero en este caso su compañero está diciendo que tiene problemas de dar examen los viernes, pero creo que va a ser, depende de lo que se solucione. O sea, si tiene suerte, va a ser el miércoles, digamos, la clase y el viernes el examen, pero todo depende cuándo se soluciona, muchachos. No podemos esperar más tiempo porque hasta mediados de junio es la entrega de notas. Y ya, si se dan cuenta, la próxima semana ya es junio. Ahora, no sé qué dirán el resto de los compañeros. A mí me gustaría que, yo no sé si se puede, que levanten la mano los que están de acuerdo en dar el miércoles, si es que se soluciona antes del miércoles el examen, sin hacer ejercicios o obligadamente dar la segunda clase. Todo, como les digo, todo depende de cuándo se soluciona. Puede ser viernes o puede ser miércoles que se tenga que dar, pero eso es, ya tenemos que quedar en este momento. ¿Qué dicen el resto de sus compañeros? A ver, el examen. ¿Están de acuerdo? Si se soluciona después de eso, es decir, un miércoles o jueves, viernes podemos dar el examen, mejor dicho, viernes puede ser los ejercicios y el otro miércoles el examen. Así, de esa manera, miércoles va a ser el examen. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, ingeniero, muchas gracias.
acá, claro, o sea, lógicamente que no todos van a estar de acuerdo, o sea, nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque acá Carlos Omar, por ejemplo, dice que él quiere resolver ejercicio, pero es uno contra, ahorita son 6. Creo que eso es lo más saludable, digamos, para no perjudicar a sus compañeros, de que miércoles va a ser el examen. Entonces, si se soluciona, como otra vez vuelvo a repetir, si se soluciona un sábado, domingo, lunes o martes, el primer miércoles va a ser el examen parcial. Ahora, si no es así, si se soluciona un miércoles o jueves, el viernes podemos hacer ejercicios y el otro miércoles va a ser el examen final, no el examen final, el examen parcial. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Ahora lo que podemos hacer es una votación, porque ahorita yo no sé cómo podemos votar, levantando las manos, o sea, ¿cuántos pueden levantar la mano para decir que... ¿Dónde está?